esos armónicos de corriente no la deja pasar el inductor, porque estamos hablando de que el inductor es ideal. Entonces, estas dos fuentes de corriente están en serie. Están en serie. Al estar en serie, entonces yo las sustituyo las dos fuentes por una sola. Una sola. Una sola. De igual valor. De Y' o de menos IZ'. Tenemos en paralelo con estas fuentes, tenemos el capacitor. No aparece el inductor porque el inductor es un circuito abierto. El inductor es un circuito abierto, entonces no aparece. Entonces, el circuito equivalente para el rizado de corriente sería una fuente de corriente que modela la conmutación del transistor y del diodo y las impedancias. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos que ese capacitor sea eficiente en el sentido en que no aparezcan ni en la salida ni en la entrada armónicos de corriente. No deben haber armónicos de corriente ni en la carga ni en la fuente de entrada. O sea que entonces queremos que por la trayectoria de la carga, que está en serie con la trayectoria de la fuente de entrada, punto 1, la corriente sea mínima. Teóricamente que no existiera. Entonces, ¿qué significa? Que la corriente cuando llega a este nodo, ella encuentra dos caminos. Un camino por el capacitor y el otro camino por Z1 y Z2. ¿Qué queremos entonces? Queremos es que este camino sea muy expedito, muy fácil para esa armónica de corriente. Decir que este camino sea muy expedito, muy fácil para la armónica de corriente es equivalente a decir la ecuación 5.16, que la reactancia capacitiva sea muchísimo menor que la suma de las impedancias de la carga más la impedancia interna del lado 1. Entonces, esa es la primera condición que debe cumplir el capacitor del filtro, porque estos son los filtros del convertidor. En el lado del modelo para el rizado de voltaje, entonces consideramos ¿qué consideramos? Que esto es una fuente de voltaje, que es otra fuente de voltaje, pero que el capacitor en alta frecuencia, así, en alta frecuencia el inductor es un circuito abierto. Y en alta frecuencia aquí, entonces, este capacitor es prácticamente un corto. O sea que estas dos fuentes están en paralelo. Las dos fuentes de voltaje están en paralelo y las represento por B'XY. Esta fuente de voltaje es la componente alterna que se genera por la conmutación del transistor y del diodo. Eso está aquí en serie con el diodo y aquí encontramos entonces el camino que va a regresar acá, la impedancia de la carga por este lado y por este otro lado tenemos la impedancia interna del lado 1. Entonces, este sería el modelo circuital para el rizado de voltaje. ¿Qué queremos ahí? Queremos que no aparezcan en este punto armónicos de voltaje, ni aquí ni aquí. ¿Qué significa? Queremos que entonces todos los armónicos de voltaje queden aquí en el inductor. O sea, que el inductor atrape los armónicos de voltaje. Este inductor está en serie con el paralelo de Z1, Z2. Nosotros podemos colocar esto. Volteamos esto aquí a un lado, lo ponemos aquí Z1, paralelo Z2 y cerramos el circuito. O sea, que la reactancia inductiva está en serie con el paralelo de estas dos. ¿Qué significa entonces? Que para que el inductor atrape esto debe tener la mayor impedancia posible para que el mayor componente de este voltaje quede atrapado del inductor. Entonces significa que la reactancia inductiva debe ser muchísimo mayor
¿eh? Que el paralelo de Z1, Z2. El paralelo de Z1, Z2 sería Z1, Z2 sobre Z1 más Z2. Entonces, estas dos condiciones son las que debe cumplir el filtro. En un caso que sea mucho menor y en el otro caso debe ser mucho mayor. ¿Qué significa esto? Significa que para que este se cumpla, por lo menos uno de estos dos debe ser alto. Si uno de los dos es alto, es fácil cumplir con la ecuación 5.16. Perfecto. Pero para cumplir con la ecuación 5.17, como es un paralelo, significa que uno de los dos sea bajo. Entonces, ¿cuál debe ser bajo teóricamente? Pues el de la impedancia del puerto 1, ¿ok? O sea, que en resumen, para que el filtro sea de proporciones pequeñas, manejables, se debe cumplir la condición de que una de las dos impedancias de Z1 Z2 sea alta, para que se cumpla esta, para que el capacitor sea pequeñito, y para que el inductor sea pequeño, se requiere que una de las dos sea baja. O sea que lo ideal es que tengamos un puerto con una impedancia alta y el otro puerto con la impedancia baja, cosa que no siempre ocurre. Y por eso es que entonces se definen unas topologías alternas para el convertidor indirecto. ¿Alguna pregunta en esto hasta este momento? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, por favor? Bueno. No, señor. Entonces, veamos ahora el cálculo de la inductancia. Vamos a ponerla aquí. Vamos a presentarla de esta manera. ¿Qué pasó? Aquí estamos. Entonces, ¿cómo calculamos los valores mínimos de L y C? Entonces, para ello, el mismo procedimiento que lo hicimos para el convertidor directo. A ver, nos fijamos cuándo se carga el capacitor. El capacitor se carga cuando el interruptor XY está abierto. Cuando el interruptor XY está abierto, toda la corriente del puerto 1 va a la placa positiva del capacitor, indicando entonces que el capacitor B sub C comienza a cargarse, o sea, comienza a aumentar su voltaje. La corriente del capacitor, que es C veces derivada de B con respecto al tiempo, debe ser aproximadamente un valor constante. Se supone que queremos que los parámetros en el puerto de entrada y los parámetros en el puerto de salida sean constantes. Por eso decimos que es aproximadamente. Y esta ecuación diferencial la aproximamos a una ecuación incremental. El dB como un delta dB, ¿de qué? Del capacitor. El delta dB a los terminales del capacitor. Y el delta de T es el tiempo en el cual se está cargando, que sería el tiempo en el cual el interruptor está conectado entre X y Z. Recordamos, él está conectado en XY D veces T. Y él cambia a XZ durante un tiempo 1 menos D por T. Entonces, este delta de T es el tiempo del periodo en el cual el interruptor XZ está cerrado, que es cuando se está cargando el capacitor, que sería 1 menos D por T. C por D. Y aquí entonces derivamos la expresión para el capacitor y decimos la capacitancia debe ser mayor o igual a I1, 1 menos D por T sobre delta de BC. ¿Ok? De esto que conocemos y que no conocemos. Bueno, nosotros conocemos la potencia en la carga, porque el convertidor tiene que partir de dos condiciones: las características de la carga y las características de la fuente. Entonces, I1 es un valor conocido si conocemos las características de la carga. D es una relación de trabajo que está determinada por el voltaje que nosotros queremos mantener aquí. Y el delta de BC, ¿qué sería? La variación de voltaje
Pero delta de BC es el incremento de voltaje a los terminales de el capacitor, que sería, si yo me voy de aquí por acá, me voy por este lado, sería, recordemos que realmente este voltaje es negativo, significa que su polaridad es contraria, ¿sí? O sea que esto sería más B2 más B1. El delta de BC sería un delta de B2 más un delta de B1. ¿Sí? El convertidor me debe especificar qué variación de voltaje queremos aquí en la carga y con qué variaciones de voltaje en la fuente tenemos. Entonces, eso me determina el delta de BC que me permite calcular el valor de la capacitancia. Ahora bien, cuando para el inductor, lo mismo, ¿cuándo se carga el inductor? ¿O cuándo se descarga? Entonces, aquí el fenómeno lo podemos analizar. Carga o descarga es idéntico, ¿sí? Porque lo que baja en el voltaje vuelve y sube. Lo que baja en la corriente vuelve y sube, porque es periódico. Entonces, vamos a analizar cuándo. Aquí analizamos cuándo se cargaba el inductor, el capacitor. Y ahora vamos a ver cuándo se descarga el inductor. ¿Eh? El inductor se carga en XY y se descarga. Esa es la clave, ¿no? Primero se almacena energía aquí y después se transfiere esa energía a la salida. Cuando se transfiere es cuando se descarga el inductor. Entonces, ¿qué significa? Cuando está el interruptor en XZ, el inductor se está descargando. O sea que hay un delta de IL que es negativo. Y el voltaje aplicado al inductor es B sub 2. Entonces, la ley de Faraday me dice esto, que el voltaje menos B2. ¿Por qué menos B2? Porque sabemos que esto es negativo, con esta polaridad. Es igual a L delta de IL sobre delta de T. Entonces, de esta expresión, obtenemos el valor de la inductancia. ¿Ok? Aquí, como sabemos que B2 es negativo, pues sabemos que la corriente está disminuyendo, está cayendo la corriente, se está descargando el inductor. Entonces, este valor va a ser positivo, porque aquí implícitamente el valor de B2, sabemos que el valor de B2 es negativo. Entonces, este sería un valor negativo, negativo, y entonces nos va a dar el valor de una inductancia B2, 1 menos D por T sobre el delta de I. Entonces, esos serían los valores mínimos que deberíamos tener en el inductor para satisfacer ¿qué? Satisfacer un cierto rizado de corriente en el inductor y un cierto rizado de voltaje tanto en el puerto de salida como en el puerto de entrada. Muy bien. Terminamos con el concepto de inductancia crítica. Esos son los mismos conceptos que estudiamos para el convertidor directo. Entonces, el concepto de inductancia crítica dice cuando la corriente desaparece. Entonces, nos centramos sobre el inductor, porque el inductor es el que nos dice cuándo la corriente deja de existir en el inductor. Entonces, la condición crítica es aquella en la cual la corriente, aquí, XY se carga el inductor, se carga. Cuando se carga el inductor, la corriente en el inductor es la corriente Y. ¿Ok? Después tenemos la descarga del inductor. La descarga del inductor. Y esa descarga, la condición crítica, significa que la corriente en el inductor adquiere el valor 0 cuando termina el periodo de conmutación. A partir de este es el umbral. Si la inductancia se reduce, entonces
la corriente va a desaparecer antes de terminar el periodo de conmutación y cambiamos entonces de conducción continua a conducción discontinua. Entonces, analizando la forma de onda del inductor, podemos determinar el valor de la inductancia crítica y decimos, el valor medio de Y, que lo tenemos acá, Y sería de esta, ahí faltó, esta es Y. Cuando XY está cerrado, Y es igual a IL, ¿sí? El voltaje que le estamos aplicando aquí en este momento es V1, lo tenemos aquí. V1, que sería V sub L. Esta sería la corriente IL, que sería IY. Entonces, esa corriente crece porque le estamos aplicando el voltaje V1. Estamos cargando al inductor. Aquí, entonces, cuando cierra XY, se carga el inductor, la corriente aumenta. ¿Cuál es la ley que me sigue aquí? L por delta de IL sobre delta de T es igual a V1. ¿Ok? Entonces, de ahí el valor, el delta de IL que se adquiere al final es el ILP, que es este. Entonces, de ahí sacamos de la ley de Faraday, de V1 es igual a L por delta de IL sobre delta de T, donde delta de IL es lo que crece desde 0 hasta su valor máximo, que sería ILP, obtenemos. Esta es la ecuación expresada de la ley de Faraday de otra manera. ¿Sí? El delta de T es el tiempo que está cerrado XY, que es D veces T, y el valor cuando eso ocurre es que tenemos la inductancia crítica, entonces este es el valor de ILP. El valor medio de esa corriente de IY es el valor medio de un triángulo. ¿Cuál es el área del triángulo? Base T veces T por la altura ILP sobre 2. D veces T por ILP sobre 2, pero el periodo que es aquí aparece con el concepto del valor medio. El T que está aquí desaparece con el T que está aquí. Entonces me da que el valor medio de Y es D veces ILP sobre 2. Y ese valor medio de Y es el valor medio de I1, porque el valor medio de la corriente acá, que llega, valor medio de la corriente en un capacitor vale 0. ¿Qué me dice? Que la carga es igual a la descarga. ¿Ok? Y eso se va repitiendo periódicamente. Entonces, el valor medio de IY es el valor medio de la corriente, 1. Como no estamos considerando pérdidas, la potencia de entrada B1 y 1 es igual a B2 y 2. Aquí no nos interesan los signos para significar que por un lado entre y por el otro lado sale, sino que nos dice, mire, la cantidad que entra debe ser igual a la cantidad que sale. Nos interesan las magnitudes. Entonces, de aquí despejamos I1. I1 decimos que es B2 sobre B1 por I2. B2 sobre B1 es la relación de voltajes en el convertidor indirecto, que es D veces 1 menos D. Eso ya lo habíamos deducido. Miremoslo atrás a ver. Miremoslo atrás. Lo teníamos, ¿sí? Pero aquí no nos interesa el signo para indicar que hay un cambio de polaridad, sino que estamos interesados es en la magnitud. Esta es la expresión, la 513, que es la que estamos sustituyendo en esa ecuación. Estamos sustituyendo aquí. Ahora entonces, I1 es esta expresión, el valor medio que tenemos acá, de I1, de veces ILP. Entonces, nos queda esta expresión. En esta expresión, yo sustituyo ILP por esta expresión acá, entonces nos va a quedar un D cuadrado. Cuando yo multiplico D medios por esto, me queda
D cuadrado B1 por el tiempo sobre 2LC. O sea que esta expresión que tenemos acá, que es I1, es esta, pero hemos sustituido el valor pico de la corriente en el inductor. De aquí entonces despejamos el valor de LC en función de I2, que es lo que nos interesa. Entonces decimos que LC baja 2 y 2 aquí, 1 menos D por D veces B1T. Usted me dice que la inductancia crítica depende de la corriente de salida. Por eso la corriente de salida nunca puede ser cero, porque esta inductancia sería un valor infinito. Por eso tenemos que establecer entonces una corriente de lastre, una corriente mínima, que aunque él aparezca como si estuviera en vacío, esa corriente de lastre está internamente dentro del convertidor para impedir que ella trabaje en condición de vacío. Entonces, obtenemos la expresión para la inductancia crítica. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Preguntas, por favor? Seguimos entonces. Muy bien. Tenemos unas variantes topológicas. Ustedes van a hacer ese. El primero tenemos el convertidor reductor elevador. Convertidor indirecto. Este convertidor, Buck-Boost, que es un convertidor indirecto, se obtiene de conectar en serie. Si yo coloco la estructura, la topología del convertidor reductor y en serie le conecto la topología del convertidor elevador, obtenemos este convertidor que es el Buck-Boost, ¿sí? Pero este exactamente lo podemos ver de la siguiente manera. Fíjense lo siguiente. Miren, es este. Fíjense que el capacitor que está aquí, este capacitor, yo lo puedo dividir en dos. Elimino este, quito este, y pongo uno acá, vengo acá y pongo en serie el otro con el otro acá. Esa es la variante que estamos haciendo. Estamos sustituyendo el capacitor que hay entre A y B por dos. Uno que está en paralelo con B1 y otro que está en paralelo con B2. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos aquí. Miren, lo tenemos acá con este y lo tenemos acá. ¿Ok? ¿Y cuál es el propósito de este? Recuerden que lo ideal siempre es que haya un puerto con impedancia baja y el otro puerto con impedancia alta. Entonces, le adicionamos aquí un inductor para garantizar que aquí tengamos una impedancia alta. ¿Estamos de acuerdo? Por la alta frecuencia, omega L1 es un valor alto. Y el tener un capacitor que en alta frecuencia es prácticamente un corto, prácticamente muy bajita, hace que al tener en paralelo, la impedancia Z1 sea baja. O sea, que el sustituir el capacitor por 2 me garantiza que el puerto 1 va a estar con baja impedancia. Y yo adiciono un inductor L1 para garantizar que tengamos en la salida, a pesar de que de pronto la impedancia de la carga sea baja, la resistencia baja, este L1, que fíjense, la función de filtro la cumple este L. Este es el filtro para la armónica de voltaje y estos dos son los que trabajan para las armónicas de corriente. Pero al dividirlo, estoy haciendo una especie de truco para que me garantice que el puerto de entrada siempre sea de baja impedancia. Y de esta manera entonces cumplo con esas condiciones. Que una impedancia sea baja, que sería aquí en este caso el puerto 1, y que la otra impedancia sea alta, que sería la impedancia de la carga. Otra variante topológica propuesta por un ingeniero, este ingeniero polaco, Cook, es
En esta se coloca primero el BOC y después el bus en serie. En esta se coloca primero el bus y después el BOC. Aquí el elemento de transferencia de energía es el inductor. ¿Ok? Se carga el inductor, después el inductor se descarga. En cambio, en este, el elemento de transferencia entre puerto de entrada y puerto de salida es el capacitor. El capacitor. Se carga el capacitor y después se carga el capacitor cuando esto está abierto y después, cuando este está cerrado, el capacitor se descarga. Entonces, queda como trabajo que ustedes deduzcan esta topología a partir de la conexión en serie de un convertidor directo bus en serie con un convertidor directo buck, reductor. Convertidor elevador en serie con el convertidor reductor me permite obtener esta topología. Esta es la topología simplificada de la conexión en serie del convertidor elevador y del convertidor reductor. Queda como tarea para ustedes. Después vamos a mirar los circuitos de control. Circuitos de control. Este es un circuito que controla el voltaje. ¿Cómo lo controlamos el voltaje acá? Este diagrama de bloque, esta estructura la manejan todos los circuitos integrados que se utilizan para controlar los convertidores CDCD directos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Primero partimos de lo que queremos, ¿no? La relación de trabajo es una relación entre el tiempo que está cerrado el interruptor, ¿sí? Más sobre el periodo. Esa es la relación de trabajo. ¿Qué fracción del periodo está cerrado? Esa es la definición de relación de trabajo. El periodo está conformado por dos partes. El tiempo que está cerrado y el tiempo que está abierto. ¿Sí? Esta expresión me dice que yo puedo modificar la relación de trabajo de dos maneras. ¿Sí? Yo puedo tener constante T, esta, fija, y variar el T-on. Esa es una posibilidad que es la común. ¿Sí? Mantener constante el periodo de conmutación y estar variando el tiempo que está cerrada. Pero yo podría variar el tiempo que está abierto. Entonces, en ese momento se me varía el periodo de conmutación. ¿Por qué no se usa esa posibilidad? ¿Por qué? Porque cuando yo mantengo el periodo constante, la radiación electromagnética que me va a generar el convertidor y que yo tengo que bloquearla en los dispositivos vecinos, lo que se llama la interferencia electromagnética, es fácil bloquearla cuando yo tengo definida una frecuencia, o sea, tengo definido un periodo. Pero si el periodo es variable, lo que equivale a que la frecuencia sea variable, es más difícil el bloqueo de la interferencia electromagnética que produce la conmutación de los interruptores. Por eso entonces es la frecuencia fija la que se facilita, la que se establece, está estandarizada, comercializada. Esa es la estrategia, es mantener constante la frecuencia de conmutación y variar el tiempo que está cerrado. Entonces, esa frecuencia de conmutación aquí la estamos dando por un reloj que me genera una onda diente de sierra. Esa onda diente de sierra que me dice que es el voltaje que obtengo yo a los terminales de un capacitor que se carga y que se descarga muy rápidamente cuando el transistor conduce. Entonces, el transistor está conduciendo de acuerdo a una señal del reloj, que es el que me establece la frecuencia de conmutación, el periodo de conmutación. Entonces, yo comparo esa
diente de sierra con un voltaje de error que sale del voltaje de salida comparado con un voltaje de referencia. Al comparar el voltaje de salida con el voltaje de referencia me da una señal de error, y esa señal de error la comparo con el diente de sierra, y entonces aquí va a aparecer una señal en este punto que va a estar variando el tiempo en que está cerrado el interruptor, o sea, me está variando la relación de trabajo. Entonces, de la comparación de la diente de sierra con el voltaje de error, me está dando los cambios que ocurren en la relación de trabajo del transistor, que es el que me regula el voltaje de salida. Eso es lo que tenemos ahí como los circuitos de control por voltaje. Existe también control por corriente, pero no lo vamos a ver en este curso. Bueno, aquí aparecen algunas consideraciones prácticas para el diseño de los convertidores, que es supremamente importante. Hay que reconocer que todo lo que hemos visto atrás es idealizado. ¿Por qué es idealizado? Porque no hemos considerado pérdidas. No hemos perdido pérdidas ni en los interruptores, ni pérdidas en los componentes de filtro. Entonces, hay que empezar por reconocer que no, que hay unas pérdidas, que los elementos de filtro no son ideales, ¿sí? Y hay que empezar por reconocer que las pérdidas más importantes que ocurren en estos convertidores ocurren en los interruptores, y sobre todo en el transistor. El transistor es el elemento que es el mayor generador de pérdidas. Por eso es que hay que prestar atención, y en muchas ocasiones hay que tomar la decisión de colocar varios transistores en paralelo. No porque ellos no tengan capacidad para el manejo de corriente, sino porque al colocar los transistores en paralelo, estamos reduciendo las resistencias y reducimos entonces las pérdidas, porque las pérdidas de conmutación en el transistor son el factor más importante de pérdidas que hay en el convertidor, ¿no? Hay que empezar por reconocer también que los capacitores que utiliza el filtro son capacitores electrolíticos, ¿sí? Y estos tienen una característica muy importante, que está aquí en rojo, ¿sí? Que el capacitor, después de cierta frecuencia, estos capacitores electrolíticos, únicamente los electrolíticos, se comportan es como una resistencia. O sea, el valor de la resistencia equivalente serie es mucho mayor que el valor de la reactancia. Entonces, realmente el circuito equivalente de un capacitor deja de ser una capacitancia para ser un resistor. Ese aspecto hay que tenerlo. Y que cuando estamos en frecuencias muy altas, entonces hay que incorporar el valor equivalente de la inductancia. Pero esa no es tanto que provenga del inductor, sino de la conexión. Por eso, en alta frecuencia, las conexiones deben ser lo más cortas posibles. Porque esos cables, aunque pequeños, tienen una inductancia cuyo efecto se ve multiplicado por la frecuencia. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Saber que el modelo del capacitor es muy importante, porque uno lo ve como un capacitor, pero él se comporta como una resistencia. Entonces, el punto de partida está, primero es la selección de los elementos, las características nominales de corriente y de voltaje que deben tener tanto el transistor como el diodo. Después, yo tengo que construir el modelo circuital. Al construir el modelo circuital, yo sustituyo el diodo por su modelo circuital, el transistor por su modelo circuital, y tengo que hacer algún tipo de aproximaciones, o tengo que tomar decisiones con respecto al valor
aproximado de los elementos de la impedancia interna de la fuente, y tengo que hacer aproximaciones con respecto al valor de la resistencia del inductor y tomar un valor aproximado también para el valor de la resistencia del ESR del capacitor, para poder construir este diagrama modelo circuital, porque ese modelo circuital es el que nos permite determinar las ecuaciones, y estas ecuaciones son las que caracterizan el comportamiento del convertidor. ¿Ok? Que la selección del inductor se hace en base al criterio de inductancia crítica y rizado de corriente. La mayoría de las veces, este es el criterio dominante, la inductancia crítica. Ese es el que, ¿ok? Y el valor del capacitor está determinado por el voltaje rizado en la carga. Eso es todo. Bueno, a continuación viene este ejemplo. No lo vamos a hacer porque ese ejemplo es el que ustedes trabajaron en el laboratorio. Este ejemplo era el objeto del laboratorio de la práctica número 4. Total que esto se supone que ustedes tienen que haberlo trabajado en esa práctica. Muy bien. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hablado, por favor? ¿Alguna pregunta? Preguntas, por favor. ¿Preguntas? ¿Aló? Sí, escucho, por favor. Una pregunta, ingeniero. Ahí se está asumiendo que siempre el inductor va a estar con corriente continua. Sí, claro, claro. El criterio dominante es la inductancia crítica, o sea, garantizar la operación del convertidor, que siempre exista corriente. Ese es el criterio dominante. ¿Okay? Garantizar que el convertidor trabaje en modo continuo, que nunca desaparezca la corriente en el inductor. ¿Ok? La condición de rizado, o sea, para calcular la inductancia con el rizado, si es mayor a la inductancia crítica, ¿se deja la del rizado? Sí, pero siempre aparece como cuando se compara siempre, cuando se comparan las dos, siempre la dominante va a ser la de la inductancia crítica. ¿Sí? Porque por criterio, vamos a llamarlo por condición, se determina un valor de la inductancia crítica, ¿sí? Y para garantizar continuidad en cualquier condición, para determinar la inductancia crítica, yo tengo que tener en cuenta la corriente de lastre. Pero para garantizar cualquier condición, se asume como criterio que el valor debe ser 10 veces el valor de la inductancia crítica. Y con ese valor de 10 veces la inductancia crítica, queda cubierto el requerimiento de rizado de corriente. ¿Sí? Ese valor, esa condición de que la inductancia asuma el valor de 10 veces la inductancia crítica, sobrepasa el requerimiento de rizado de corriente. Ok. Muy bien, vamos a dejar por hoy ahí y mañana continuaremos entonces. Con esto damos por terminado el tema de los convertidores no aislados. Mañana continuaremos entonces con los convertidores aislados. Entonces mañana iniciaremos el estudio de los convertidores aislados. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos veremos el día de mañana. Nos veremos el día de mañana. ¿Ok? Listo, muchas gracias, ingeniero. Ok, bueno, felicidades. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Jessica, felicidades. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Un buen día. Hasta luego, ingeniero.